Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero. Al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos. ¿Cuál es el verdadero eje del mal? No cuál es el eje del mal conforme a la prensa controlada y criminal. La prensa colonial, no conforme a la prensa colonial, sino conforme a la historia y a la realidad. ¿Cuál es el verdadero eje del mal? Peligrosos son Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte. Y la religión violenta es supuestamente la islámica. No el Islam del ISIS, del mal llamado Estado Islámico, que no tiene absolutamente nada que ver con el Islam ni el Corán. Este grupúsculo terrorista y genocida, estos mercenarios entrenados por la CIA, por el Mossad israelí, por el MI6 británico, financiados por Francia, Alemania, el Reino Unido y otros países de la OTAN y por los Estados Unidos. Estos supuestos musulmanes del ISIS no tienen absolutamente nada que ver con el Corán ni con el Islam. No tienen religión. Estos asesinos salvajes, familia latinoamericana, no tienen religión. Estos escuadrones de la muerte del ISIS no tienen absolutamente nada que ver con el Islam. En el nombre de Dios, el misericordioso, el todopoderoso y el compasivo, es nuevamente un gran honor, privilegio y placer el tener otra oportunidad para dirigirme a nuestra gran familia latinoamericana con un breve extracto de las excesivas enseñanzas del honorable Elías Muhammad, enseñadas a nosotros por nuestro maestro y guía, el honorable y el incomparable ministro Luis Farrakhan. Y es en el nombre de ellos que quiero ofrecerle a nuestra familia latinoamericana un saludo de paz, de hermandad, de unión y de solidaridad, de que la paz esté con ustedes. Así que, familia latinoamericana, que la paz esté con cada uno de ustedes, con sus familiares y con sus seres queridos. Les queremos también agradecer a todos ustedes por su continuo apoyo y por sus mensajes de solidaridad que nos llegan desde Argentina, Costa Rica, Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Haití, España, Venezuela, Ecuador, Honduras y también desde España. Así que muchas gracias por todos sus mensajes de apoyo y de solidaridad, y también los mensajes que no son tan bonitos. También le agradecemos a ustedes por sus críticas, porque así nosotros podemos mejorarnos y también podemos pulirnos y purificarnos. Así que muchas gracias también a cada uno de ustedes por sus mensajes negativos y nefastos. Le agradecemos sus críticas también. Hoy en día queremos empezar nuestra charla, nuestra breve intervención, locución, con una pregunta. ¿Cuál es el verdadero eje del mal? Which is, or who is the real axis of evil? ¿Cuál es el verdadero eje del mal? Porque esa frase es muy común, esa pregunta es muy común, y los medios de manipulación o de intoxicación masivos nos están continuamente presentando a nosotros una supuesta eje del mal. Pero queremos empezar nuestra breve intervención de hoy en día con esa pregunta: ¿cuál es el verdadero eje del mal? Para buscarle una respuesta adecuada,
apropiada, lógica, bien informada y bien fundamentada, vamos a dirigirnos a la Biblia, que es el libro de escritura de nuestra familia cristiana. Y vamos a repetir unas palabras que nos dijo y compartió con nosotros uno de los profetas y mensajeros de Dios más importantes en la historia de nuestro planeta. Y me refiero nada más y nada menos a Jesús el Mesías, el Hijo de María. Que la paz de Dios esté sobre él. Acuérdense, ¿cuál es el verdadero eje del mal? Mateo, capítulo número 7, desde el versículo número 15 hasta el versículo número 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el verdadero eje del mal? Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. Muchos de nosotros acostumbramos a responder a preguntas como estas basándonos en la información que recibimos de parte de la prensa controlada y manipuladora, la cual continuamente le apela y se dirige hacia nuestras emociones y no nos exhorta a estudiar o analizar las cosas y a utilizar nuestro intelecto. Empezando con el Vaticano, acuérdense cuál es el verdadero eje del mal. Empezando con el Vaticano, encabezado hoy en día, por el Papa Francisco Bergoglio, empezando por el Vaticano. ¿Cómo se convierte el Vaticano en una entidad extremadamente rica? ¿Y cómo se convierte el Vaticano en uno de los mayores terratenientes a nivel planetario? ¿Y cómo se convierte el Vaticano en uno de los poseedores de las mayores reservas de oro a nivel planetario, familia latinoamericana? Conforme a nuestra historia, en un tiempo la Iglesia Católica llegó a poseer más de la mitad del terreno dentro de la nación conocida como México. Muchos héroes de nuestra historia, como lo fueron el gran Emiliano Zapata, Pancho Villa y Lázaro Cárdenas, alzaron sus voces en contra de las injusticias cometidas por el Vaticano dentro de México. En la República Dominicana, la Iglesia Católica se alió con el segmento burgués dentro de ese país, que lideró un golpe de estado sangriento en contra del campeón de los pobres, el progresista y intelectual, el Dr. Juan Bosch. La historia del Vaticano está repleta de sangre, de explotación, violaciones, torturas, genocidio, saqueo, pillaje y golpes de estado. Por sus frutos los conoceréis. El Vaticano siempre ha estado al lado de los opresores y de los regímenes dictatoriales a nivel planetario, y principalmente alrededor de nuestro continente, el continente latinoamericano.
siempre se ha aliado de los golpistas y de los dictadores, familia latinoamericana. Y en nuestro caso, en el continente latinoamericano, ahí se encuentran concentrados el 40% de los católicos o cristianos a nivel planetario. La mayor concentración de católicos o de cristianos en nuestro planeta se encuentra en el continente latinoamericano. Pancho Villa, un gran revolucionario y héroe mexicano, una vez dijo que una cosa es una iglesia que cubra a los pobres bajo su manto y que otra cosa es una iglesia que se cubra bajo el manto de los pobres, o sea, una iglesia usurpadora. Y no queremos ofender a los católicos humildes que van a su misa, rezan su rosario, su Padre Nuestro y su Ave María. Esos católicos fieles y humildes que son devotos y que en realidad aman a Jesús y aman a su iglesia. No, nos estamos refiriendo a la jerarquía eclesiástica, al Vaticano y a esos cardenales, familia latinoamericana, golpistas, violadores y saqueadores, familia latinoamericana. Los Guaraguaos, una orquesta, creo que era de Guatemala, los Guaraguaos, hicieron una canción, Cristo al servicio de quién. Después de observar la conducta de estos supuestos católicos y supuestos cristianos, esto motivó a nuestros hermanos los Guaraguaos a que crearan esa canción, hicieran esa canción, Cristo al servicio de quién. Y observando las contradicciones de la jerarquía eclesiástica, ¿verdad? De la jerarquía eclesiástica que se dice ser seguidora de Jesús y el Jesús bíblico. Ellos al observar esto se preguntaban, ¿Cristo al servicio de quién? Mire, acuérdense que conforme a un decreto del Vaticano, pronunciado por el Vaticano, nosotros, los latinoamericanos, los indígenas y los africanos, nosotros éramos bestias salvajes, sin alma y sin espíritu. De acuerdo a ellos, nosotros éramos bestias salvajes, sin alma y sin espíritu. Y que para nosotros, los indígenas y los africanos, debía de ser un honor, el de ser los esclavos de la corona española y de los poderes coloniales. Porque de esa manera, nosotros nos íbamos a ganar o íbamos a conseguir la salvación, que debía de ser un honor para nuestros ancestros, ser los esclavos de ellos, hermanos latinoamericanos. Los frailes y los monjes españoles viajaron y viajaban dentro de las mismas embarcaciones que viajaban nuestros conquistadores genocidas. La Biblia nos dice a nosotros que dos cabezas que no estén de acuerdo jamás andarán juntas. España, junto al Vaticano, son los mayores responsables de la destrucción, el saqueo, el subdesarrollo y el empobrecimiento de nuestro continente, hermanos latinoamericanos. Y si los frailes y monjes españoles embarcaban las mismas tripulaciones que embarcaban nuestros conquistadores, ¿verdad? Tenían ellos que estar de acuerdo. Dos cabezas que no estén de acuerdo jamás andarán juntas. Familia latinoamericana, y aquí tengo un pequeño ejemplar que les recomendamos a ustedes, no escrito por musulmanes, no escrito por afrodescendientes, no escrito por integrantes de la nación del Islam, no, Bartolomé de las Casas. Mire, brevísima relación de la destrucción de las Indias, brevísima relación
de la destrucción de las Indias, escrito por el fray Bartolomé de las Casas, para que ustedes puedan leer un epígrafe, un breve relato sobre el terrorismo que cometió el Vaticano y que autorizó y legalizó, licenció el Vaticano alrededor del Caribe y Sur y Centroamérica. Uno de los peores genocidios en la historia de nuestro planeta fue cometido bajo las narices y bajo la supervisión del Vaticano, familia latinoamericana. Y también les puedo recomendar, o les podemos recomendar, Las Venas Abiertas de América Latina, escrito por nuestro hermano ya fallecido, Eduardo Galeano, uno de los ejemplares más importantes en nuestro continente. Las Venas Abiertas de América Latina, se los recomendamos a cada uno de ustedes, hermanos. Y ahora acuérdense, la pregunta es: ¿cuál es el verdadero eje del mal? Who is the real axis of evil? Y ahora vamos a dirigirnos hacia el Reino Unido de Gran Bretaña. England, Great Britain, el Reino Unido de Gran Bretaña. Por sus frutos los conoceréis. En un tiempo no tan remoto, se decía que the sun will never set on the British Empire. The sun will never set on the British Empire. O que el sol nunca iba a descender sobre el Imperio Británico. Que el sol nunca iba a descender sobre el Imperio Británico. Hasta hoy en día, la reina de Inglaterra es la mayor terrateniente a nivel planetario. Estúdienlo por su propia cuenta, hermanos latinoamericanos. No lo tomen de nuestra boca. La reina de Inglaterra es la mayor terrateniente a nivel planetario. Y la realidad es que es la persona más rica en nuestro planeta. ¿Y cómo consigue Gran Bretaña tanto terreno? ¿Cómo consigue Gran Bretaña tanto terreno? Y acuérdense, la representante, la máxima representante, la máxima autoridad del poder de Gran Bretaña es la reina de Inglaterra. ¿Cómo consigue Gran Bretaña y la reina de Inglaterra, Queen Elizabeth, cómo consigue tanto terreno? ¿Quién se lo regaló? ¿Y a cuántos indígenas y africanos exterminó y esclavizó el Reino Unido para acumular tanto terreno y tantas fortunas? Se estima que la reina de Inglaterra es la dueña de la sexta parte de todo el terreno dentro de nuestro planeta. Se estima que la reina de Inglaterra es la propietaria de la sexta parte de todo el terreno dentro de nuestro planeta. Para los que piensan que Bill Gates, George Soros o Carlos Slim son las personas más ricas del mundo, la reina de Inglaterra, escuchen cuidadosamente, la reina de Inglaterra está valorizada en algunos 73 trillones de dólares. La reina de Inglaterra está valorizada en algunos 73 trillones de dólares. Miren, un billón, 1 billion, son 1.000 millones. Un billón son 1.000 millones. 1 billion
equals 100 million. O 1,000 million, pardon. Un billón son 1,000 millones. 1 billion equals 1,000 million. Un trillón son 1,000 millones. Mire, esa está difícil de entender, esa cifra. Familia latinoamericana, te dice, a mí llevándome el diablo para pagar mi luz, a mí llevándome el diablo para pagar mi hipoteca y mi renta, y esta persona hablándome a mí de 1,000 millones y de trillones. Un trillón son 1,000 millones. Y la reina de Inglaterra está valorizada en 73 trillones de dólares, familia latinoamericana. Mire, con una mínima parte de su fortuna, la representante del poder inglés, la reina de Inglaterra o del Reino Unido, ella puede eliminar y erradicar el hambre y la pobreza a nivel planetario, y su fortuna quedaría casi intacta. Con una mínima parte de su fortuna, ella puede erradicar la pobreza, la hambruna, y ofrecerle agua potable a toda la población de nuestro planeta, y su fortuna quedaría intacta, familia latinoamericana. Y si hubiese sido el comandante Hugo Chávez o nuestro hermano Nicolás Maduro, Evo Morales o Rafael Correa, con un 0,1% de esa fortuna, no estuviese esto siendo publicado alrededor de todos los medios de comunicación. Si nuestros hermanos tuvieran la mínima parte de la fortuna que tiene la reina o que posee la reina de Inglaterra, pero ustedes no lo ven, porque ellos controlan los medios de comunicación y ellos son los dueños de estos medios, y ustedes solo leen, ven y escuchan lo que a estos demonios criminales les conviene que ustedes lean y escuchen. Los medios de comunicación son utilizados por ellos para encubrir, tapar, esconder sus propios crímenes, hermanos latinoamericanos, y presentarlos a ellos como una fuerza benévola y civilizadora, cuando la verdad es totalmente contradictoria. Pero acuérdense, por sus frutos los conoceréis. Miren, a ellos los presentan como una fuerza benévola y como a los que aman la paz, y como que ellos son los que luchan por la paz, la democracia y por el bienestar mundial. Y los errores bien intencionados de nuestros dignos líderes que representan a nuestros países y pueblos, ¿verdad? Los errores bien intencionados, como los errores de nuestro hermano Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa, presidente de Ecuador, o expresidente de Ecuador, ahora es nuestro hermano, creo, Lenin Moreno, y nuestro hermano Evo Morales en Bolivia. Los errores de esos hombres son exagerados por los medios de comunicación, ¿verdad? Manipulados y dirigidos por esos criminales, hermanos latinoamericanos. Miren, se habla mucho sobre los problemas estructurales existentes dentro de nuestros países, pero la realidad es que los problemas estructurales del presente tienen su causa y sus orígenes en el pasado. Se habla mucho sobre los problemas estructurales del presente, pero los problemas estructurales dentro de nuestros países, ¿verdad?, en el presente tienen sus causas en el pasado, como nos enseña nuestro hermano Walter Rodney
en este excelentísimo ejemplar, cómo Europa subdesarrolló a África o a África. Cómo Europa subdesarrolló a África. Otro excelentísimo ejemplar que se lo queremos recomendar a todos los que están delante de nuestra voz en esta tarde durante esta breve intervención. Cómo Europa subdesarrolló a África. Se lo recomendamos, hermanos latinoamericanos. Miren, se dice que el carro de oro de la reina de Inglaterra, claro, con oro robado de sus colonias en el África y en otros países, sí es la realidad. Pero se dice que el carro de oro de la reina de Inglaterra pesa 4 toneladas. En oro, 4 toneladas. Y se dice que está valorizado en unos 368 mil millones de dólares. $368 billion. La fortuna de Bill Gates creo que es de 69 mil millones de dólares. O 68. 68 billion o 69 billones. Es la fortuna de Bill Gates, el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Y el carro de oro de la reina de Inglaterra está valorizado en 368 mil millones de dólares. O sea, ella le regala, de esos 368 mil millones de dólares, le regala 68 mil millones de dólares a Bill Gates o al señor Slim, Carlos Slim, o al señor Soros, y todavía solo en este carro le quedan 300 mil millones de dólares a la reina de Inglaterra. $300 billion, familia latinoamericana. Y ya que Jorge Bush, hijo, expresidente de los Estados Unidos, y su aliado criminal Tony Blair, ex representante, empleado y siervo de la reina inglesa, asistieron en la destrucción de Irak, ¿verdad? ¿Por qué no usan esos 368 mil millones de dólares para reconstruir a Irak? Ya que fueron Estados Unidos y Gran Bretaña que lo destruyeron, la reina de Inglaterra puede vender ese carro o empeñarlo, ¿verdad? Y ahí tendrá 368 mil millones de dólares para destruir a Irak. Por sus frutos, para reconstruir a Irak, para reconstruir a Irak con esos 368 mil millones de dólares, solo en ese carrito de oro que pesa 4 toneladas. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el verdadero eje del mal? Ahora vamos a dirigirnos a la OTAN. La OTAN, a brindarle cobertura a la OTAN. NATO, la OTAN. La organización del Tratado del Atlántico Norte fue creada 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, en abril del 1949. Su supuesto objetivo fue, y supuestamente continúa siendo, salvaguardar y proteger la democracia en el mundo y proteger a los países más débiles. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Ese es el supuesto propósito de la OTAN, después de su creación en abril del 1949. ¿Verdad? Salvaguardar y proteger la democracia en el mundo y proteger a los países más débiles. Pero recuerden que por sus frutos los conoceréis. La OTAN ha sido y continúa siendo una organización de criminales mafiosos, no utilizando las emociones, no, sino evaluando la historia de la OTAN, los frutos de la OTAN desde el 1949. Acuérdense, por sus frutos los conoceréis. Pero la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización dirigida por criminales y mafiosos.
los cuales se especializan en la destrucción de países pequeños y débiles y en apoderarse de sus recursos naturales. La organización criminal del Tratado del Atlántico Norte ha perfeccionado el arte de justificar el genocidio en el nombre de la libertad y de la democracia. Su avanzada maquinaria militar destruye a ciudades y a países por completo, como lo hicieron en el caso de Libia, Irak y Afganistán. Y después le cobran a los ciudadanos de esos mismos países para la reconstrucción de lo que ellos mismos acaban de destruir, familia latinoamericana. Punto bien importante. La alianza criminal de la OTAN ha perfeccionado el arte de justificar el genocidio en el nombre de la libertad, la democracia y la supuesta defensa de los derechos humanos. Su avanzada maquinaria militar destruye a ciudades y a países por completo, como lo hicieron en el caso de Libia, Irak y Afganistán. Y después le cobran a los ciudadanos de estos mismos países para la reconstrucción de lo que ellos mismos destruyeron. Su objetivo siempre es el mismo: destruir a la infraestructura civil, para de esa manera ir gradualmente asesinando sistemáticamente y directamente a la población civil. Esa organización criminal, la OTAN, está formada por los hijos de nuestros conquistadores. Y hoy, en vez de espadas y cañones, utilizan misiles de crucero, aviones no tripulados, tanques, aviones modernos y submarinos. Y claro, hace 500 años atrás, los europeos dijeron que vinieron a evangelizar. Y venían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la cruz a evangelizar. Hoy en día, los hijos de esos mismos conquistadores de hace 5 siglos vienen en el nombre de la democracia, los derechos humanos y la libertad. Familia latinoamericana, pero son los mismos conquistadores. Creo que a Cristóbal Colón, a Napoleón Bonaparte y a Hernán Cortés les diera envidia. Si estuvieran con vida, les diera envidia el poder de matar y de asesinar y de exterminar en masa y de saquear que tiene la presente generación de conquistadores modernos, los cuales, como les acabé de decir, ni tienen que pisar nuestras tierras en caballos y matar con espadas. El genocidio que cometen nuestros conquistadores modernos lo cometen desde el aire a control remoto, en salas con aire acondicionado. Y en vez de esconderse, como les dije, tras la supuesta evangelización de los pueblos, nuestros conquistadores modernos esconden sus ambiciones imperialistas y materialistas detrás de causas nobles como la democracia, la libertad de expresión y la supuesta defensa de los derechos humanos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el verdadero eje del mal, hermanos latinoamericanos? Queridos hermanos venezolanos, sin importar su afiliación o su inclinación política, sean chavistas o sean miembros de la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática,
Hermanos venezolanos, delante de los ojos de Dios, todos somos hermanos y Dios no reconoce partidos políticos. Nosotros, los hijos del continente latinoamericano, somos un solo pueblo, que fuimos divididos por diversos poderes coloniales para debilitarnos a nosotros, con fronteras superficiales, banderas que son unos simples pedazos de tela con colores y diseños diferentes. Así que, hermanos venezolanos, sin importar partido político, existe un refrán popular que dice: no es lo mismo llamar al diablo que ver al diablo llegar. Acuérdense, estaba hablando ahora de la OTAN. No es lo mismo llamar al diablo que ver al diablo llegar. Existe un segmento dentro de nuestra hermana nación de Venezuela que está tratando de allanar el terreno para una intervención extranjera, intervención militar extranjera. Principalmente una intervención militar encabezada por los Estados Unidos y por sus aliados criminales de la OTAN. ¿Piensan ustedes que las balas y los misiles de estos criminales tienen nombres y apellidos? ¿Piensan ustedes que la maquinaria de guerra de los Estados Unidos y de la OTAN solo van a ir a Venezuela a asesinar a los chavistas que respaldan al gobierno de nuestro hermano Nicolás Maduro? Escuchen cuidadosamente. No es lo mismo llamar al diablo que ver al diablo llegar. ¿Piensan ustedes que los misiles de la OTAN y los misiles del Pentágono y de la maquinaria militar de los Estados Unidos y de Europa tienen solo los nombres de los chavistas y de los que apoyan al gobierno legítimo constitucional de Nicolás Maduro? Claro que no. En Venezuela hay puentes que utilizan los vehículos que conducen los chavistas, y esos mismos puentes son los que utilizan para transitarse la oposición en Venezuela. Entonces, si se lleva a cabo una invasión militar, ¿verdad? Una invasión militar en Venezuela por parte de los Estados Unidos y sus aliados criminales de la OTAN, ¿creen ustedes que ellos solo van a atacar la infraestructura de los chavistas? ¿Creen ustedes que ellos van a utilizar bombas inteligentes que solo van a destruir los hospitales que usan los chavistas? Esto es una locura. Pero no es lo mismo llamar al diablo que ver al diablo llegar. Entonces, los que están tratando de allanar el camino hacia una agresión militar no están pensando en el bienestar de ningún segmento de la población venezolana. No, señor. Los que están tratando de allanar el terreno para incentivar y motivar a la OTAN y a los Estados Unidos a que invadan a Venezuela no están pensando ni en sus propios compañeros de la MUD, ni del Polo Patriótico, no están pensando en nadie, solo están pensando en el poder y en el dinero. No están pensando en las vidas de sus hijos, de los niños en Venezuela, de los ancianos en Venezuela que viven en asilos. Estos criminales de la OTAN y de los Estados Unidos no respetan la vida humana. Así que piensen, echen sus emociones hacia un lado y piensen en el bien común, hermanos venezolanos. No es lo mismo llamar al diablo que ver al diablo llegar.
Mire, a ellos, los dirigentes de la oposición, los van a sacar de Venezuela en jets privados. Por eso ellos hacen esas pronunciaciones. Hermanos pobres en Venezuela, sin importar de qué partido ustedes sean. Los de la oposición violenta y fascista, los que hacen un llamado y quieren que se lleve a cabo una invasión militar en suelo venezolano. Ellos no están preocupados porque van a salir en jet privado hacia Miami, familia venezolana. Miren, ir a otros puntos y capitales europeas. Y después que la OTAN termine machacando o de machacar a Venezuela, y después que los Estados Unidos terminen de machacar a Venezuela, entonces van a regresar a estos dirigentes a Caracas para que se conviertan en los dirigentes de una administración colonial servil a los intereses de los Estados Unidos, de España, de Inglaterra y del régimen sionista israelí. La juventud venezolana no debe de continuar dejándose manipular por aquellos que no están interesados en el bienestar de su país, ni en sus futuras generaciones. Si no hay dinero, ni recursos para comer, ¿cómo es que aparecen los recursos para comprar armas de fuego y costosas máscaras a prueba de gas en Venezuela? Si no hay dinero para comer, ¿de dónde están saliendo los recursos para comprar estas costosas máscaras de gas que utilizan estos supuestos manifestantes pacíficos? ¿Quién se las está comprando? ¿Quién se las está proveyendo? Entonces, para proveerle medicina y alimentos a los pobres en Venezuela, la oposición no tiene dinero. Pero para financiar estos disturbios violentos y comprar máscaras de gas costosas, sí, ahí la oposición sí tiene dinero. Echen sus emociones hacia un lado y utilicen su uso de razón y sus 5 sentidos, hermanos venezolanos. Ahí les hablé sobre el Vaticano, la OTAN y el Reino Unido de Inglaterra. Ahora, ¿cómo nace el Estado de Israel? ¿Cómo nace el Estado sionista de Israel? ¿Y cuáles métodos utilizó Israel para imponerse en territorio ajeno, árabe-palestino, en el año 1948? Durante este mismo mes, el mes de mayo, en el mes que nos encontramos, se está conmemorando a nivel mundial el día de Al-Nakba. Se está conmemorando el día de Al-Nakba, árabe para la gran tragedia, en donde décadas atrás, en el 1947-48, aproximadamente 750,000 palestinos fueron expulsados de sus tierras violentamente y forzosamente por los colonos invasores israelíes. ¿Cuántas numerosas masacres ha cometido el Estado de Israel en contra del pueblo indígena árabe palestino en esa región del mundo? ¿Cuántas veces no ha atacado Israel a sus vecinos árabes con armas internacionalmente prohibidas? ¿Cuántas masacres no ha cometido Israel desde su creación en Oriente Medio, en países vecinos y fronterizos como el Líbano? También atacaron y bombardearon a un reactor de energía nuclear en Irak y atacaron a otro reactor de energía nuclear en Siria, y también le arrebataron ilegalmente parte de la meseta de los Altos del Golán
al gobierno soberano de Siria, entre docenas de violaciones y agresiones más. Acuérdense, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el verdadero eje del mal, familia latinoamericana? Miren, Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 9. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. No sabía que Satanás tenía sinagogas, pero he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El hombre no es lo que profesa, el hombre es lo que practica. Acuérdense, los que se dicen ser judíos y no lo son. Existe una gran diferencia entre los que se dicen ser judíos y entre los que verdaderamente practican la religión del judaísmo. Este estado asesino, criminal y terrorista, creado por los Estados Unidos y por el Reino Unido en el 1948, no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero pueblo escogido de Dios. Por esta misma razón es que los judíos ortodoxos en Nueva York y en muchos lugares más se manifiestan anualmente en contra del Estado de Israel. Y muchos de ellos, judíos, hasta queman la bandera del Estado de Israel. Yo sé que esto ustedes no lo ven en los medios de comunicación o de manipulación occidentales, o no se lo muestran a ustedes en la prensa controlada, pero sí, incluso hoy se están manifestando en Israel. Salió en Press TV, más de 30,000 israelíes, judíos, se están manifestando en Israel, hoy mismo, para ponerle un fin al conflicto árabe-israelí y para que respeten los derechos de los palestinos. ¿Por qué en ABC, Always Broadcasting Crap, o en BBC, British Brainwashing Corporation, o en CNN, por qué ustedes no están viendo que se le está dando cobertura a esta marcha anti-israelí dentro del Estado de Israel? No les conviene. No les conviene, familia latinoamericana. No les conviene. Miren, ahora vamos a los Estados Unidos, la madre del terrorismo y el centro de poder hegemónico mundial dentro de este sistema capitalista mundial. Los Estados Unidos nacen exterminando a unos casi 60 millones de indígenas y apoderándose de sus tierras mediante la violencia, la religión, el genocidio y las plagas como la viruela. Estos fueron los instrumentos favoritos de los colonos ingleses y europeos para exterminar a los casi 60 millones de indígenas que vivían aquí dentro de los Estados Unidos. Los criminales expulsados de cárceles europeas fueron los primeros inmigrantes de los Estados Unidos. Cometieron uno de los peores genocidios en la historia moderna. Los Estados Unidos fueron fundados por inmigrantes europeos criminales. Y esa es una verdad que nadie puede negar. Los Estados Unidos fueron fundados por inmigrantes criminales europeos. Esa verdad histórica nadie la puede negar.
La verdad no respeta partido político, religión, filosofía o emociones. La verdad no respeta emociones. Los Estados Unidos fueron fundados, creados, elegidos por criminales europeos, familia latinoamericana. Y a consecuencia, todas sus leyes y su sistema perverso, injusto y inhumano fue creado por criminales europeos. Después de exterminar a los indios, los buenos americanos viajaron al África y raptaron a millones de nuestros ancestros para que trabajaran como esclavos durante casi 300 años. Y los mayores traficantes de esclavos fueron judíos. Mira este excelentísimo ejemplar. The Secret Relationship Between Blacks and Jews, Volume 2, volumen 2. La relación secreta entre los morenos y los judíos, volumen número 2. How Jews Gain Control of the Black American Economy. Cómo los judíos adquirieron el control sobre la economía americana morena. Sí, señor. Número 2. The Secret Relationship Between Blacks and Jews. Si usted tiene la habilidad de leer el inglés. Porque acabo de decir que los mayores traficantes de esclavos fueron los judíos. Y es bueno hablar con fundamento, familia latinoamericana. Mire, The Secret Relationship Between Blacks and Jews, primer volumen. Lo pueden adquirir. Ingresen a finalcall.com. Finalcall.com y pueden comprar este primer volumen y este segundo volumen of The Secret Relationship Between Blacks and Jews. Está bien, usted diría, esos son ustedes los musulmanes, seguidores del honorable ministro Luis Farrakhan, acusando a los judíos de ser los mayores traficantes de esclavos. No solo aquí en Estados Unidos, pero alrededor del Caribe, en Brasil y Sur y Centroamérica. Los judíos controlaban el comercio de esclavos hasta la República Dominicana, país que me viene a ser. Y miren, las fuentes que utilizamos nosotros fueron fuentes de rabís judíos. Mírenlo ahí. Si nosotros estamos mintiendo, los mentirosos son ellos. Porque leímos su información, utilizamos sus datos para crear nuestros ejemplares. Si nosotros estamos mintiendo, los primeros mentirosos fueron ellos. Utilizamos sus datos. La recopilación de datos que está aquí, la fuente, fueron escritos judíos, familia latinoamericana, en ambos libros. Y está bien, mire. Este fue escrito por Jonathan Israel. European Jewry in the Age of Mercantilism. 1550-1750. Judaísmo europeo en la era del mercantilismo. Judaísmo europeo en la era del mercantilismo. Por Jonathan Israel, familia latinoamericana. Mire, qué lindo es leer. Mire, The Littman Library of Jewish Civilization. La librería Littman de la civilización judía. O sea que lo que está aquí dentro de este ejemplar también proviene de fuentes judías. Para los que nos quieren tachar a nosotros de mentirosos, tienen que tachar a su propia gente de mentirosos. Mire, qué interesante. A usted le dicen que usted está gordo o gorda, usted de una vez dice, tengo que ir al gimnasio, tengo que correr, tengo que hacer ejercicio. Y usted ve a la mujer cogiendo para adelgazar. O si no,
viaja a la República Dominicana a dejar toda su grasa o a Colombia, dejar toda su grasa allá en Colombia o en República Dominicana. Me tengo que hacer una lipo, la mujer, si la acusan de estar gorda. Pero si le dicen a esa mujer o a ese hombre, oye, tú si eres ignorante, ¿cuántos de ellos van a agarrar un libro? Si lo acusan de estar gordo o gorda, inmediatamente quieren ponerse en dieta o ir a un gimnasio para adelgazar o hacerse una lipo o un tummy tuck, ¿ah? O un Brazilian butt, un trasero brasileño quiere. Si le dicen que su cuerpo está mal, etc. Pero si le dicen, oye, tú si eres ignorante, ¿cuántos de esos hombres y mujeres dicen, wow, es verdad, déjame ponerme a leer, a estudiar o a escudriñar la historia, déjame educarme o informarme? Este mundo está al revés. Para nuestra gente el cuerpo es más importante que el cerebro y que el corazón. Mire, The Grandees, America's Sephardic Elite, por Stephen Birmingham. Los grandes, los grandiosos, la élite sefarda americana. The Grandees, America's Sephardic Elite, para que ustedes lean cómo la familia Rockefeller, la familia Cohen, Loeb, cómo las familias más ricas y prominentes judías adquirieron fortunas y lograron tener fortunas. Así que lean esos ejemplares que les acabo de recomendar. Si no quieren leer los de la Nación del Islam, bien, pues lean, este está escrito por un judío, o sea, son su gente, y este escrito por un erudito anglosajón, familia latinoamericana, para que conozcan, para que entiendan por qué la presente generación de sionistas son tan adinerados en Europa y en los Estados Unidos. Volviendo a los Estados Unidos. Miren, les dije que la labor gratuita de casi 300 años de nuestros ancestros convirtió a los Estados Unidos en la superpotencia que hoy en día es. Hoy ahora ustedes entienden por qué los judíos controlan a Wall Street y la bolsa de valores, familia latinoamericana. Hasta yo me hiciera rico, teniendo miles y millones de seres humanos trabajando gratuitamente durante casi 300 años. ¿Por qué piensan ustedes que los judíos de hoy en día son ricos? ¿Y por qué ustedes piensan que los Estados Unidos es una superpotencia hoy en día? Y que Europa también es otra potencia. La mayor parte de los países europeos son potencias. ¿De dónde consiguieron ellos sus recursos, hermanos latinoamericanos? Pero sí, tenemos casi 250 años de historia de los Estados Unidos, en donde la mayor parte de sus crímenes han sido documentados. Genocidio, esclavitud, uso de su arsenal químico, biológico, nuclear e invasiones, las cuales han causado docenas de millones de muertes, casi en todos los continentes de nuestro planeta. En nuestro planeta nunca había existido una élite más opresiva, asesina, abusiva, violenta y criminal que la élite política, militar, religiosa y económica de los Estados Unidos y del continente europeo. Y aquí ustedes pueden leer este ejemplar, escrito por Carlos Pasos Becerro, titulado El átomo en las manos del diablo. El átomo en las manos del diablo. El gran Satanás. El átomo. Las armas nucleares en las manos del diablo. Aquí les dije que los Estados Unidos han utilizado su arsenal
químico, biológico y nuclear. El átomo en las manos del diablo. Escrito por Carlos Pasos Becerro, familia latinoamericana. Miren, en nuestro planeta, como les acabé de mencionar, nunca había existido una élite más opresiva, asesina, abusiva, violenta y criminal que la élite política, militar, religiosa y económica de los Estados Unidos y del continente europeo. Pero los países peligrosos son supuestamente Venezuela, Siria, Irán y Corea del Norte. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el verdadero eje del mal? No cuál es el eje del mal conforme a la prensa controlada y criminal. La prensa colonial, no conforme a la prensa colonial, sino conforme a la historia y a la realidad. ¿Cuál es el verdadero eje del mal? Los países, peligrosos son Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte. Y la religión violenta es supuestamente la islámica. No el Islam del ISIS, del mal llamado Estado Islámico, que no tiene absolutamente nada que ver con el Islam ni el Corán. Este grupúsculo terrorista y genocida, estos mercenarios entrenados por la CIA, por el Mossad israelí, por el MI6 británico, financiados por Francia, Alemania, el Reino Unido y otros países de la OTAN y por los Estados Unidos. Estos supuestos musulmanes del ISIS no tienen absolutamente nada que ver con el Corán ni con el Islam. No tienen religión. Estos asesinos salvajes, familia latinoamericana, no tienen religión. Estos escuadrones de la muerte del ISIS no tienen absolutamente nada que ver con el Islam. Son empleados, pagados, mercenarios, pagados, que han viajado de más de 80 países a destruir a Siria y a destruir a Irak. ¿Qué es eso? Estos supuestos musulmanes solo asesinan a musulmanes. Echen sus emociones y su programación. Yo entiendo que somos programados, estamos programados, pero salgan de esa programación. Estos supuestos musulmanes solo asesinan a musulmanes, mayormente a musulmanes. Sí, han asesinado a cristianos y a ateos, es la realidad. Pero las casi 2 o 3 millones de víctimas mortales han sido musulmanes y musulmanas en países musulmanes. Los que han tenido que huir de sus países a países fronterizos y hasta arriesgar sus vidas en el Mediterráneo, tratando de emigrar a Europa, a países como Alemania, Francia, etc., y Italia, han sido musulmanes. Las mayores víctimas de estos asesinos han sido niños, mujeres, ancianos y hombres musulmanes. Así que, ¿qué es eso? Desde que un Estado islámico destruyendo mezquitas chiitas, mezquitas sunitas, asesinando a sunitas y asesinando a chiitas. Nada que ver con el Corán. Están actuando totalmente en contradicción a todos los principios enseñados por el profeta Muhammad, que la paz de Dios esté sobre él. Nada de lo que ellos están haciendo está dentro del Corán. Nuestra religión es una religión de paz. ¿Cómo nos saludamos nosotros los musulmanes uno al otro cuando nos vemos? Assalamu alaikum.
alaikum. Wa alaikum salam. Que la paz esté contigo. Y después nuestros compañeros nos devuelven a nosotros la paz. La única religión en donde nos saludamos con paz. En la Biblia Jesús decía: en paz os dejo y en paz os voy. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Nuestra religión es una religión de paz, un modo de vida de paz, de tolerancia, de convivencia. Nos enseña a respetar a los cristianos, nos enseña a respetar a los judíos. Y claro, nos enseña a luchar si somos agredidos. Nos enseña a luchar en contra de la opresión, pero nos enseña a ayudar al huérfano y a proteger al huérfano, a los ancianos, a alimentar a los pobres, a ayudar a los pobres, a siempre estar en defensa de la justicia, de la igualdad, a respetar los derechos de las mujeres, de los niños, de los pobres y los débiles. Eso es lo que nos enseña a nosotros a hacer el Corán. Y claro, a defender nuestra integridad física, a defender a los débiles y a luchar en contra de la explotación y de la opresión. Familia latinoamericana. Pero estos mercenarios no tienen absolutamente nada que ver con el Islam. Pero hoy en día, supuestamente, la religión violenta es la religión musulmana. Ustedes no le atribuyen la conquista a Jesús. Ustedes no le atribuyen la conducta de Cristóbal Colón a Jesús o al cristianismo. Ustedes no le atribuyen la conducta de Hernán Cortés en México a Jesús el Mesías, que la paz de Dios esté sobre él, y a la religión cristiana. Entonces, ¿por qué le atribuyen? Y tratan de tildar a todos los musulmanes y endilgar a todos los musulmanes. Creo que 57 países musulmanes con la conducta de estos asesinos entrenados por la CIA, pagados por la CIA, protegidos por la CIA, adiestrados por la CIA, no tienen nada que ver con el Islam, familia latinoamericana. El honorable Elías Mohammed y el honorable ministro Luis Farrakhan nos enseñan que este presente orden mundial está regido por fuerzas satánicas, las cuales están en completa oposición a la voluntad de Dios, sus leyes, sus libros sagrados, sus profetas y al orden natural establecido por Dios. Dentro de este sistema satánico, basado en la injusticia, la opresión, el engaño y la desigualdad, lo bueno es considerado malo y lo malo es considerado bueno. Lo bueno es rechazado y criticado y lo malo es promovido, protegido y aceptado. Nunca debemos de olvidar que los Estados Unidos, con su gran poderío militar, mediático, tecnológico, científico, económico y cultural, se han impuesto y se han autoproclamado como the leaders of the free world. Los Estados Unidos, the leaders of the free world, o los líderes del supuesto mundo libre, se han autoproclamado como Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclamó como el jalifa del Estado Islámico o del Califato. Los Estados Unidos se han autoproclamado como los líderes del mundo libre. Entonces, ¿qué podemos esperar recibir, sentir y visualizar dentro de un sistema gobernado por los Estados Unidos? Los líderes del mundo libre, en unión y colaboración con sus aliados criminales del sionismo mundial, el Vaticano, la OTAN, el Reino Unido y la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se convirtieron en el centro de poder hegemónico de este presente sistema capitalista mundial. Y desde aquel entonces, durante décadas, quieren imponer su propia voluntad sobre todos los demás países, culturas y pueblos. Los Estados Unidos, como potencia mundial,
con un alcance global. No soportan ni aceptan bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna condición a un país que sea independiente de su poder, su control directo o indirecto y de su influencia. El difunto comandante Chávez, una vez delante del púlpito en las Naciones Unidas, le advirtió al mundo con unas palabras proféticas. El comandante Chávez le dijo a la comunidad internacional: no podemos permitir que se instale la dictadura mundial o la dictadura imperial. Y desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, ellos, los Estados Unidos, han estado tratando de urdir un gobierno mundial y quieren convertirse en los dictadores de esa dictadura coercitiva y absoluta. Y tienen el descaro de acusar a otro país o a otro gobierno de tener una dictadura, cuando son ellos los que quieren imponer su voluntad a nivel planetario. Los Estados Unidos nunca critican las acciones de cualquier gobierno que esté bajo su control completo o bajo su yugo. Los Estados Unidos nunca le imponen sanciones a ningún país que obedezca sus leyes al pie de la letra. El problema es que los países como Siria, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Bolivia y Ecuador no se quieren someter a los dictámenes de los Estados Unidos y no están en armonía con la hegemonía mundial que quiere imponernos a nosotros, los Estados Unidos, familia latinoamericana. ¿Cuántas bases estadounidenses existen en Irán? ¿Cuántas bases militares estadounidenses existen en Irán? 0. ¿Cuántas bases militares estadounidenses existen en Corea del Norte? 0. ¿Cuántas bases militares estadounidenses existen dentro de la República Bolivariana de Venezuela? 0. Antes de la guerra impuesta sobre Siria, ¿cuántas bases militares estadounidenses existían en Siria? ¿Cuántas bases militares americanas existían en Libia antes de que asesinaran a Muammar al-Gaddafi? Y en Bolivia, ¿existen bases militares de los Estados Unidos? Y en Ecuador, hoy en día, ¿existen bases militares de los Estados Unidos? Creo que existía una en La Manta. Y nuestro hermano Rafael Correa le dijo a los Estados Unidos: váyanse de Ecuador. Ustedes están vulnerando la soberanía del Ecuador con su base militar. Es una injerencia directa de parte del Pentágono en los asuntos internos de nuestro país hermano del Ecuador. Así que lo primero que hizo la gestión de nuestro digno hermano Rafael Correa fue remover la base militar estadounidense del suelo ecuatoriano. Mire, desde el 1492, los europeos y el establishment anglo-americano y sionista han trabajado para que todos los pueblos aborígenes se sometieran completamente a ellos, porque ellos se consideran como los dueños del mundo. Los dueños del mundo. Con sus pasaportes europeos y americanos, ellos pueden sin ningún problema, viajar a cualquiera de nuestros países. Pero nosotros tenemos impedimentos para poder viajar a los países de ellos. Este es un sistema criminal. Este es un sistema criminal que ellos han creado y que ellos nos han impuesto a nosotros. Y no quieren
que se alce ningún líder o ningún movimiento que trate de resistir o de luchar en contra de este sistema criminal. Ellos, con sus pasaportes europeos o estadounidenses, pueden viajar a cualquier lugar del mundo, pero nosotros tenemos que quedarnos sufriendo dentro de nuestros países o tomar yolas o embarcaciones, como hace nuestra familia haitiana y dominicana, tratando de llegar a Puerto Rico o hacia las costas de la Florida. Nuestros hermanos del norte del África arriesgan su vida y pierden su vida en el Mediterráneo, tratando de llegar a Europa. Este es un mundo criminal, un sistema criminal, familia latinoamericana. Miren, ustedes mismos analicen este relato, lean su historia y saquen sus propias conclusiones. Claro, basándose en datos y en información tangible y no en propaganda o sus emociones. Lo de Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con democracia, libertad o violaciones de los derechos humanos. Ellos no consideran a los venezolanos ni a los latinoamericanos como seres humanos. Ellos nos consideran a nosotros y siempre nos han considerado como una subespecie de la raza humana. Recuerden, oposición venezolana, que no es lo mismo llamar al diablo que ver al diablo llegar. Si la OTAN y los Estados Unidos invaden a Venezuela y logran derrocar al gobierno de nuestro hermano Nicolás Maduro, ¿piensan ustedes que las transnacionales europeas y estadounidenses van a compartir las riquezas de Venezuela con los pobres en Venezuela? ¿Eso es lo que ustedes piensan? Que si la OTAN y los Estados Unidos, que son los ejércitos financiados por sus corporaciones, por las Fortune 500, las 500 corporaciones más grandes de nuestro planeta y que dirigen a nuestro planeta, ¿piensan ustedes que si esas corporaciones, utilizando a la OTAN y al ejército americano, si ellos invaden a Venezuela, piensan ustedes que ellos van a compartir las riquezas y los recursos de Venezuela con los pobres en Venezuela? Los Estados Unidos invadieron a Panamá y asesinaron a miles de panameños, y Panamá queda bien cerca de Venezuela. Estudien lo que hicieron las fuerzas americanas en Panamá. ¿Piensan ustedes que la Marina estadounidense y los militares estadounidenses solo asesinaron a los partidarios de Manuel Antonio Noriega? ¿Piensan ustedes que el ejército americano solo asesinó y humilló a los partidarios de Manuel Antonio Noriega? No, familia venezolana, no, familia latinoamericana. Así que no es lo mismo llamar al diablo que ver al diablo llegar. Y ellos hablando sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué está pasando en Bahrein ahora mismo? Los bahreiníes, Bahrein, un país en Oriente Medio, una isla bien pequeña en Oriente Próximo, una minoría sunita gobierna a una mayoría chiita y oprime a una mayoría chiita. Existen marchas y movilizaciones masivas llamando por elecciones democráticas desde el 2011 en Bahrein. Los Estados Unidos lo saben, Gran Bretaña lo sabe, los defensores de los derechos humanos o autoproclamados defensores de la democracia y de los derechos humanos saben que el pueblo bahreiní se ha estado manifestando pacíficamente dentro de Bahrein, exigiendo reformas desde
2011, 6 años, familia latinoamericana. ¿Dónde están las pronunciaciones de la administración de Trump sobre la situación en Bahrein? Cientos de muertos en Bahrein. ¿Cómo silencia el régimen de Al-Khalifa esas marchas en Bahrein? Con balas. Con balas. Recientemente arrestaron al máximo líder chiita, Issa Qassem, en Bahrein, y asesinaron a 5 de sus compañeros a sangre fría. ¿Dónde están las pronunciaciones de Washington? Donald Trump estuvo reunido la semana pasada con el régimen criminal de Al-Khalifa en Bahrein y nunca le dijo ni una sola palabrita a Al-Khalifa en condenación por la represión de su ejército y el ejército de Arabia Saudí sobre las marchas y movilizaciones y protestas pacíficas por la democracia y por elecciones en Bahrein. La oposición está casi toda encarcelada en Bahrein. Así que lo de Venezuela no tiene nada que ver con democracia ni con derechos humanos. Y en Yemen, ¿qué ha estado sucediendo en Yemen durante los últimos 2 años? Más de 12,000 muertos en Yemen. Una crisis humanitaria en Yemen. Y los 12,000 muertos. ¿Por quién? Por Arabia Saudí, la aliada más cercana después de Israel, del Estado de Israel, de los Estados Unidos en Oriente Próximo. Son armas estadounidenses, disparadas y utilizadas por el régimen wahabita de Al-Saud en Arabia Saudí, disparadas sobre la población civil en Yemen. Armas americanas vendidas a Arabia Saudí por los Estados Unidos. ¿Y saben qué? En condenación a la represión y a los crímenes de lesa humanidad cometidos por Arabia Saudí en Yemen, los Estados Unidos lo ha recompensado con un contrato de venta de armas de $110 mil millones. $110 mil millones para el régimen de Al-Saud, para que continúe masacrando civiles en Yemen. ¿Y en Arabia Saudí hay democracia? ¿Hay elecciones en Arabia Saudí? Entonces, miren la hipocresía. La hipocresía. Por eso fue que el señor que acaba de fallecer, el estratega militar, Zbigniew Brzezinski, y concejal al presidente Ronald Reagan y también a Jimmy Carter, él dijo que today it is easier to kill 1 million people than it is to control them. Hoy es más fácil asesinar a 1 millón de personas que controlarlos. Hoy en día, en la era de la información, todo el mundo está compartiendo información y ya no nos pueden continuar manteniendo con una venda sobre nuestros ojos. Y hoy, muchos hombres y mujeres prefieren morir que guardar silencio y vivir bajo la humillación. Como dijo, creo yo, el gran Emiliano Zapata Pancho Villa. Uno de ellos dijo que es mejor morir luchando que vivir llorando. Claro que hay muchos en nuestros países que han optado por vivir llorando y no quieren ni pensar en morir luchando. Pero morir luchando, ¿cómo? Morir luchando así, familia latinoamericana. Aquí es que está la lucha. Aquí, miren. El fundador de la nación del Islam, Mustafa Muhammad, leyendo. A picture says 1,000 words. Una foto o una imagen dice más de 1,000 palabras. Indirectamente, Él nos está exhortando a nosotros a que leamos, reflexionemos, estudiemos, hermanos latinoamericanos. Aquí es que está la batalla. Y mientras más ustedes se eduquen, menos control ellos van a tener sobre nosotros, hermanos latinoamericanos. Así que se reunió también Donald Trump con Abdel Fattah al-Sisi, que lideró un golpe de estado militar en contra del gobierno democrático de nuestro hermano Mohamed Morsi en Egipto.
una represión brutal. Cientos y tal vez miles de muertos en Egipto. Hasta hoy en día, miles de encarcelados en Egipto. Un golpista, el señor Al-Sisi. Un golpista y un dictador en Egipto. Con él, Donald Trump no tiene ningún problema. Con la casa de Al-Saud, Donald Trump no tiene ningún problema. Con Al-Jalifa, Donald Trump no tiene ningún problema. Pero en Venezuela se están violentando los derechos humanos. Y en Palestina, y los derechos humanos de los palestinos. Donald Trump se reúne con el criminal Benjamin Netanyahu, o Netanyahu, o Netanyahu. Se reúne con frecuencia con el señor Benjamin Netanyahu, pero Nicolás Maduro está violentando los derechos humanos de los venezolanos que se están manifestando, muchos en la oposición violenta con balas y con armas de fuego. Y aquí, ¿cómo los recibieron las fuerzas castrenses a manifestantes que se estuviesen manifestando de la manera en que se está manifestando la oposición en Venezuela? Waco, Texas. ¿Qué le hizo el gobierno estadounidense a los Branch Davidians? Creo que fue en el año 1990 o 91. A David Koresh y a sus seguidores en Waco, Texas, a los Branch Davidians. ¿Cómo los recibieron? Con balas. Así que hoy es más fácil asesinar a 1 millón de personas que controlar. ¿Por qué? Porque hoy estamos pensando. Hoy hay fuentes de información alternativas y ya no nos pueden continuar engañando. Familia latinoamericana. Así que ustedes evalúen el contenido de este relato. Estudien su historia y analicen su historia. Y ahí ustedes se van a dar cuenta quién es el verdadero eje del mal. Si es formado por Siria, Corea del Norte, Irán y Venezuela, o está formado por los Estados Unidos, el Reino Unido, el Estado de Israel, la OTAN y el Vaticano. Familia latinoamericana. Mire, el Che Guevara dice que nosotros morimos el día en el que guardamos silencio ante la injusticia. Usted muere el día en el que usted guarda silencio ante la injusticia. Y nosotros no vamos a guardar silencio ante la injusticia que se está cometiendo en contra de nuestra gente pobre dentro de los Estados Unidos y a nivel planetario. La lucha del pueblo árabe es la misma lucha del pueblo latinoamericano, familia latinoamericana. Albert Einstein dijo una vez que el mundo no es un lugar peligroso por los que hacen el mal, sino por los que lo ven y se quedan de brazos cruzados y no hacen absolutamente nada. Familia latinoamericana. Familia latinoamericana. Así que gracias por estar en sintonía a nuestra programación de hoy en día y esperamos que estas palabras le hayan servido a ustedes de mucho valor. Esperamos que los hayamos, aunque sea, incentivado a ustedes a salir en búsqueda de información, familia latinoamericana. Así que lean, estudien, reflexionen, aliméntense bien, no solo físicamente, pero mentalmente bien también. No continúen dejándose manipular por la prensa controlada y manipuladora. Salgan en búsqueda de información. El profeta Muhammad, que la paz de Dios esté sobre él, nos enseña que nosotros somos estudiantes desde que salimos del vientre de nuestras madres. Usted es un estudiante desde el momento en el que usted salió del vientre de su madre hasta el día en el que usted lo entierra, 6 o 7 pies debajo de la tierra. Así que adopten la mentalidad de un estudiante y traten de aprender algo nuevo y productivo cada día que Dios le da a usted la habilidad y la fortuna de estar vivo sobre esta maravillosa tierra. Y acuérdense, echen sus diferencias hacia un lado
porque todos somos hijos de un mismo Dios, de una misma tierra y de un mismo continente. Observe a su hermano como su hermano latinoamericano, que ha estado oprimido y ha permanecido oprimido y bajo las mismas injusticias de las mismas fuerzas satánicas que nos vienen gobernando durante más de 5 siglos. Así que gracias por estar con nosotros durante esta tarde y recomiéndele nuestros programas y nuestras charlas a sus familiares y seres queridos, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Familia Latinoamericana. Así que gracias por escuchar y que la paz de Dios y de todos sus profetas y mensajeros esté con cada uno de ustedes. As-salamu alaykum. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam.